Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, ¿cómo están? Muy buen día tengan todos ustedes. Es para mí nuevamente un gusto saludarlos. Les saluda Guadalupe Mora de GS1 México. Pues la verdad, muy animada por esta plática que nos van a dar el día de hoy la empresa Intertech y creo que es de bastante interés para todos los que hoy nos acompañan debido a la entrada en vigor de la NOM 051. Y pues en esta ocasión nos estará a cargo la plática a nombre de la licenciada Oderay González, de quien me permito comentarles acerca un poquito de ella. Algunos de ustedes que a lo mejor en algunas otras ocasiones ya nos han acompañado, la conocen, y para aquellos que apenas están integrándose, con gusto les platico acerca de ella. Es licenciada Química en Alimentos, egresada de la Universidad La Salle, con una especialidad en Mercadotecnia y Publicidad dentro de la misma institución. Actualmente tiene más de 4 años como coordinadora en el área de capacitación y etiquetado en Intertech y desempeña actividades como la revisión, evaluación y aprobación de etiquetas bajo normativas aplicables, así como consultora en materia de etiquetado, acompañado de las actividades de coordinación para llevar a cabo capacitaciones para la industria de alimentos y bebidas. La plática de hoy es etiquetado de alimentos, puntos claves para un correcto cumplimiento. Y como bien les mencionaba, pues a partir de este 1 de abril del 2021 entra en vigor al 100% ya todos los cambios de la norma de etiquetado. Entonces, esta plática pues justamente nos va a dar a conocer a todos los que están aquí conectados el día de hoy sobre los nuevos requisitos para que ustedes tengan un correcto cumplimiento de la norma y eviten cualquier tipo de sanción. Les voy a ceder en unos momentos más ya el micrófono a Oderay. También hace ratito en un video previo vieron ahí una aplicación que estamos promoviendo dentro de GS1, Infocode, y que justamente es un complemento porque contiene aquellas normas, información nutrimental del producto, y que les invito a que la vayan descargando al final de la presentación. También ahí les daré la liga para que puedan ustedes escanear y poder descargar esta aplicación. Oderay, es un gusto nuevamente, como siempre, compartir este espacio contigo. Y en este momento te voy a ceder el micrófono para que puedas proyectar tu pantalla, y también recordarles que cualquier pregunta o comentario la puedan poner a través del espacio de preguntas dentro del chat de esta plataforma, y en la medida que el tiempo nos lo permita podamos dar lectura a la mayor parte de ellas. De lo contrario, también se las podemos estar compartiendo a Oderay. Bienvenida, Oderay. Hola Lupita, buen día. ¿Pueden ver ya la pantalla? Sí, ya se puede ver. Ok, perfecto. Ok, vamos a dar inicio entonces. Un segundo. Aquí, ok, perfecto. Bueno, pues muchas gracias. Buenos días a todos. Bienvenidos a esta plática que, como bien menciona Lupita, pues es de suma importancia darles a conocer la información con respecto a el nuevo etiquetado en México. Y esta plática tiene por título justamente Etiquetado de alimentos, puntos clave para un correcto cumplimiento. Mi nombre es Oderay González y a nombre de Intertech les doy la bienvenida. Vamos a estar revisando todos los cambios que surgieron, por qué surgieron, qué fue lo que orilló al gobierno a realizar estas nuevas modificaciones, y a su vez vamos a revisar algunos nuevos criterios y alguna información adicional que ha estado surgiendo en torno a esta nueva normativa. La norma no ha descansado, ha seguido constantemente cambiando, ha habido mucha información nueva y justamente es lo que vamos a revisar el día de hoy. Bueno, pues sin más preámbulos, entonces demos inicio. Y para esto vamos a comenzar con las normativas que envuelven a la NOM 051. Es importante que ustedes sepan que no todo es la 051. En tema de etiquetado hay normativas adicionales que tenemos que considerar. Estas normativas son las que ustedes pueden ver en pantalla en estos momentos, y vamos a iniciar con lo que es la NOM 002. La NOM 002 les sirve principalmente para el tema del contenido neto.
¿Qué tipo de información es la que vamos a poder encontrar? Bueno, pues en esta norma lo que vamos a encontrar son las tolerancias. Es decir, yo jamás voy a declarar producto que no sea el específico o el que corresponda a mi producto. Ejemplo, si yo declaro que en un empaque tengo 500 gramos de semillas y sucede que cuando la autoridad va a punto de venta detecta que solamente hay 300 gramos, la autoridad nos puede sancionar. ¿Por qué? Porque nosotros estamos declarando un contenido neto que no corresponde a lo real de mi producto. Entonces, la NOM 002 nos da tolerancias para poder declarar nuestro producto de la mejor manera posible. ¿Y esto por qué? Porque hay materias primas que tienen un peso variable. Ejemplo, las fresas, por ejemplo, que es un producto fresco, que es un producto del campo, que puede hacer que por el tipo de clima, de suelo o entre algunos otros factores no crezcan de una manera uniforme, pues obviamente voy a tener variaciones en peso. Entonces, a través de la NOM 002 es a donde yo voy a recurrir para ver qué puedo hacer para no quedarme por debajo de lo que yo voy a declarar en mi etiqueta. Esta norma, a su vez, se complementa con lo que es la NOM 008, y a través de esta norma, lo que vamos a encontrar son las unidades de medida, el sistema de unidades de medida que es aplicable aquí en México para declarar gramos, kilogramos, litros, mililitros, etcétera, y la manera correcta de hacerlo. ¿Por qué? Porque muchas veces escriben gramos en mayúscula, LTS, ML, y hay por ahí ciertos errores al momento de hacer la declaración en nuestras etiquetas. Entonces, a través de esta norma nos va a indicar la correcta declaración y la correcta abreviatura y simbología a utilizar cuando hablamos de unidades de medida. Entonces, esta normativa también a su vez se va a complementar con otra, que es la NOM 030. La NOM 030 va ligada también al tema del contenido neto y de esta norma, muchos de los nuevos cambios van a ser base. Vamos a revisar que muchos de los nuevos criterios que nos pide la modificación de la norma de etiquetado basan mucho su información en la NOM 030. ¿Pero qué nos indica esta norma? Esta norma nos indica principalmente el tamaño mínimo a cumplir para nuestro contenido neto. Es decir, que yo no puedo declarar un contenido súper chiquito para que resalte el resto de mi empaque, sino que hay una medida mínima para garantizar la visibilidad dentro de mi empaque. A través de la NOM 030 voy a hacer cálculos, voy a revisar la información que me indica para poder obtener esa medida mínima, y esa medida mínima la voy a llevar a muchos de los nuevos criterios de la modificación de la norma, que lo vamos a ver en diapositivas posteriores. A su vez, tenemos lo que es la NOM 051, pero si ustedes pueden ver en pantalla, tenemos también la modificación de la norma. Oye, Veray, pero es que si ya estás colocando que tenemos la 051, ¿por qué colocas aparte la modificación? Bueno, porque sucede que muchos de los criterios no sufrieron modificación. Es decir, que muchos criterios de la versión anterior siguen vigentes y algunos sí sufrieron cambios, que son los que vamos a revisar, y por eso es que colocamos tanto la NOM 051, la versión 2010, como lo que es la modificación de la norma, que fue en el año pasado, en el 2020. Y por último tenemos lo que es la NOM 086. La NOM 086 nos va a servir principalmente cuando nosotros como productores queremos hacer declaración de propiedades nutrimentales principalmente. ¿A qué se refiere esto? Cuando yo quiero declarar que mi producto es bajo en grasa, hay un criterio que yo debo de seguir para poderlo declarar. No es como que yo agarré, le quité ahí cosas y dije, ah, bueno, pues entonces ya es bajo en grasa y así lo voy a declarar. No, hay una normativa que debo de seguir y es a través de la NOM 086 que voy a ver el parámetro que debo yo de considerar para poder declarar mi producto bajo en grasa, sin calorías, sin azúcar, también entra dentro de este nuevo criterio, dentro de estos criterios,
inclusive también algunos términos adicionales como lo es las vitaminas y minerales, entre otros criterios, los vamos a encontrar en esta normativa, la NOM 086. Bueno, antes de comenzar con los cambios, vamos a hacer un breve repaso de lo que son los criterios obligatorios que nos pide la norma de etiquetado aquí en México. Estos puntos obligatorios los vamos a dividir en dos. ¿Por qué? Porque en las normas, si ya tuvieron la oportunidad de leerlas, nos habla de dos conceptos principales. El primero es lo que es el panel principal de exhibición, que cada que ustedes vean panel principal de exhibición se refiere a la cara que mi producto le da en anaquel al consumidor. Ejemplo, yo voy al pasillo de cereales y en el pasillo de cereales encuentro una amplia gama de productos y todos esos productos tienen una imagen o una cara principal que me da a mí como consumidor en el anaquel. Eso es el panel principal de exhibición. En este panel tenemos que considerar información importante y obligatoria. La primera es el nombre del producto. Nuestro producto debe de tener un nombre, una denominación. Ejemplo, yo no puedo decir que mi producto es, vamos a ponerle cereal, porque quizás sea un cereal de avena, un cereal con frutos, un cereal con chocolate, con chispas de chocolate o con algún otro ingrediente. Si yo lo declaro como solamente cereal, realmente faltan criterios adicionales que le deben de decir al consumidor de lo que se trata. Y aquí un punto muy importante a considerar es que el nombre del producto no es la marca. La marca es completamente independiente a mi producto. El nombre del producto es de lo que se trata, de lo que lo constituye de manera generalizada y tenemos 3 maneras de declararlo. Bueno, de hecho, 4 maneras. La primera, vamos a guiarnos por la norma oficial mexicana o la norma mexicana que le aplique a mi producto. Ejemplo, un producto de chocolate le va a aplicar la NOM 186. A través de la NOM 186 yo voy a ver los criterios para poderlo nombrar. Chocolate amargo, chocolate semiamargo, etcétera. Pero supongamos que mi producto no tiene una norma oficial mexicana. ¿Qué puedo hacer? Recurro entonces a otra normativa adicional, que es lo que tenemos ahora como el Codex Alimentarius. El Codex Alimentarius es una normativa de carácter internacional que nos permite también utilizarlo cuando en México no tenemos una normativa específica que aplique a nuestros productos. Entonces, si no hay una norma oficial mexicana, una norma mexicana o ahora bajo la nueva actualización de la Ley de Infraestructura de la Calidad, puede hacer que los encontremos como estándares, recurro entonces al Codex Alimentarius. Si tampoco el Codex Alimentarius me da información de cómo nombrar a mi producto, entonces puedo recurrir a 2 alternativas más. La primera, un nombre de uso común. Esto es, por ejemplo, harina para preparar hot cakes. El término hot cake es un término de uso común y es permitido. ¿Por qué? Porque el consumidor lo relaciona de manera inmediata con los panecillos que preparamos con ese producto, con esa harina. Entonces, puedo utilizar yo un nombre de uso común, pero si mi producto no tiene un nombre de uso común, recurro a la última alternativa, que es utilizar los mejores descriptores posibles. Es decir, como yo les comentaba hace un momento, si tiene semillas, si tiene chocolate, si está cubierto, si está rebanado, trozado, todas las características que mi producto tenga y que le permitan al consumidor saber de lo que se trata. Si yo coloco solamente salsa, y sucede que mi producto es una salsa con semillas, con ajonjolí, con cacahuate, con aceite, bueno, entonces yo tengo que colocar todos esos descriptores que le permitan al consumidor identificar de lo que se trata mi producto a través de un nombre o una denominación.
Posteriormente tenemos lo que es el contenido neto, que como les mencionaba, a través de la NOM 030 y la NOM 008 voy a utilizar los criterios aplicables, incluyendo el tamaño, y también se declara en la superficie principal de exhibición. Tenemos también lo que es la información nutrimental complementaria. ¿Qué es esto? Porque muchas veces lo vemos repetido en las normas y no sabemos identificarlo. La información nutrimental complementaria es la información que vemos en los paneles principales, que en este caso, bajo la modificación de la norma, son los octágonos y que en una versión anterior eran las filas nutrimentales, los pequeños cilindros que veíamos en la parte frontal de los empaques. Esto es la información nutrimental complementaria. Y vamos a revisar ahora cuál es la que aplica para esta nueva modificación. Posteriormente tenemos leyendas adicionales. Muchas veces se agregan leyendas adicionales como rico en vitaminas y minerales, bajo en grasa, lo que ahorita comentábamos en un inicio, con la NOM 086, pero también hacen mención de otros criterios, como puede ser la marca, algún eslogan o algún otro criterio adicional que se coloque en este panel. Por otro lado, tenemos el segundo concepto que vamos a revisar y es el panel de información. El panel de información o paneles de información, porque puedo tener más de uno, son todas las caras adicionales que tiene mi producto y que no dan directamente la cara al consumidor en el anaquel. Es decir, pueden ser las caras laterales, la parte posterior, la parte inferior o inclusive la parte trasera. En estos paneles vamos a tener lo que es la tabla nutrimental, que ahora bajo la modificación de la norma se le va a conocer como declaración nutrimental, los ingredientes en orden decreciente de mayor a menor. Y aquí es importante que ustedes sepan que pues el agua, muchas veces declaran el agua como ingrediente puede omitirse siempre y cuando esta se evapore o se pierda la mayor cantidad durante el proceso. Entonces ahí yo puedo omitir el agua y también si tengo yo un ingrediente compuesto, puedo hacer la declaración de sus componentes solamente si se encuentra por arriba del 5% dentro de mi formulación. Ejemplo, un condimento. Si yo tengo un condimento queso, chile, limón, queso, puedo yo colocar entre paréntesis sus componentes. Queso cheddar en polvo, chile en polvo, limón en polvo, etcétera. Puedo yo omitirlo si si este ingrediente en particular está por debajo del 5% de mi formulación y si es este el caso, entonces solamente declaro condimento, queso, chile, limón, ejemplo. Por otro lado, tenemos los alérgenos. Los alérgenos, tanto de manera directa como de manera indirecta, los tengo yo que declarar. Vamos a ver más adelante un poquito más de estos criterios. Y también las instrucciones de uso, siempre y cuando mi producto lo requiera. Si tengo que agregar leche, agua, mantequilla, si tengo que revolver, si tengo que refrigerar, todas esas condiciones yo las tengo que colocar. También a su vez las instrucciones de almacenamiento. Manténgase en refrigeración, manténgase en congelación, manténgase en un lugar fresco y seco, una vez abierto refrigere. Todas esas condiciones yo las tengo que colocar y también el responsable del producto. ¿Quién va a responder ante alguna posible queja por parte del consumidor? Debo yo de colocar la razón social o el nombre de la persona encargada y a su vez el domicilio que corresponda con calle, número, entidad federativa, código postal y esto lo tengo también que declarar en los paneles de información. Por otro lado, va ligado también el responsable del producto con el país de origen. El país de origen es el lugar donde mi producto fue elaborado. Producto de México, producto mexicano, hecho en China, hecho en Estados Unidos, hecho en Tailandia, etcétera. Debo yo de colocar el país de origen, pero aquí en México tenemos algo que es el logo hecho en México.
El logo hecho en México es importante que ustedes sepan que tiene un permiso específico que tengo yo que solicitar a través de los entes acreditados y avalados por la Secretaría de Economía. Yo no puedo descargarlo de internet y colocarlo en mi empaque. Tengo yo que tener un permiso y si yo tengo el permiso a través de este logo, yo tengo también que colocar de manera textual el país de origen a través de leyendas como producto mexicano, producto de México, elaborado en México, etcétera. El hecho de que yo tenga el logo hecho en México no me exime, no me exenta de declarar de manera textual el país de origen. Y por último, tenemos dos criterios adicionales, lo que es el lote y fecha de caducidad o de consumo preferente, según corresponda, y estos pueden ir colocados en cualquier parte de mi empaque, ya sea en el panel principal de exhibición o en el panel de información. Pero si yo no tengo una casilla específica o una ubicación específica, porque sucede que la máquina me puede imprimir en la tapa, en la etiqueta, en el empaque, en la parte de abajo, etcétera, yo tengo que colocar una leyenda que indique para lote y fecha de caducidad, vea el envase, vea la tapa, vea el cuello de la botella, vea la parte inferior, etcétera. ¿Ok? Y por último, tenemos lo que es el código de barras. El código de barras por norma no es obligatorio, sin embargo, por tema comercial se agrega a nuestros productos, pero es importante que ustedes sepan que debe de tener reglas específicas de cumplimiento para garantizar visibilidad y otros criterios adicionales que estos a través de GC1 México ustedes pueden conocer más a detalle. Ya entrando de lleno ahora a lo que son los cambios, vamos a hablar un poquito de los antecedentes. Sucede que México ocupa de los primeros lugares de obesidad en México y a nivel mundial. Principalmente para lo que es población infantil, ocupa el primer lugar a nivel mundial y para la población adulta, el segundo lugar a nivel mundial. Esto evidentemente pues trae problemas de salud graves e importantes a la población, entre ellos no solo lo que es la obesidad, sino también problemas cardiovasculares, entre otras enfermedades derivados de estos problemas. Y pues bueno, esto a su vez llamó la atención del gobierno en materia de salud y comenzó a verificar y a ver la viabilidad de modificar la norma para hacer más claro y más entendible el contenido de nuestros productos, principalmente en aquellos criterios que puedan causar o que puedan derivar problemas de salud importantes y que, bueno, son los criterios que ahorita vamos a revisar. Pero a su vez existen organizaciones que también comenzaron a realizar campañas de salud importantes exigiendo un cambio en nuestras etiquetas. Estas campañas, de hecho, alrededor de la Ciudad de México se lanzaron espectaculares, inclusive en algunas paradas de autobús se podían ver algunas de estas propagandas y lo que principalmente exigían era un etiquetado claro. ¿A quién lo exigían? Al gobierno y principalmente al área específica de salud. Y bueno, esto nos trajo entonces lo que fueron los cambios. Pero estos cambios que nosotros conocemos a modo de octágonos, que es el primer cambio, el principal cambio, sucede que ya hay países que cuentan con este nuevo sistema. Aquí en México, estos países son Chile, Perú y Uruguay. Son países latinoamericanos que ya implementaron el sistema de los octágonos y que pues bueno, México basó su modelo principalmente en el modelo de Perú. Sin embargo, es importante que ustedes sepan que entre un país y otro no son los mismos criterios. Los criterios de evaluación son diferentes, los criterios de declaración también son diferentes. ¿Por qué? Porque las necesidades entre una población y otra, de un país y otro, son completamente diferentes. Entonces, aunque México basó su modelo en Chile, los criterios de evaluación para determinar si nos aplica o no nos aplica un octágono son diferentes.
Un poquito de la evolución de la norma. Bueno, pues se hablaba ya de esta norma desde el 2019 y fue en agosto cuando, pues, después de pasar por las diferentes cámaras y las diferentes áreas de gobierno, pues se aprueba principalmente el cambio o la modificación a la norma para informar a la población sobre el contenido de ciertos nutrimentos críticos en nuestros empaques. Esto dio lugar el 11 de octubre del 2019 a la publicación de un documento que salió a través del Diario Oficial de la Federación y fue el proyecto de norma. Aquí mucho cuidado, y es una recomendación amplia que les quiero realizar, es que cuando ustedes vean un proyecto de norma, no se confíen porque justamente es eso, un proyecto, un borrador que puede sufrir modificaciones. Y este de la NOM 051 no fue la excepción. Del proyecto surgieron diferentes cambios que son los que vamos a revisar a continuación. Y una vez que se lanza el proyecto de norma, sucede que se lanza a su vez una consulta pública. ¿Qué es una consulta pública? Bueno, se abre a debate la normativa para que tanto empresas, consumidores, inclusive especialistas de la salud, emitan comentarios respecto al proyecto, en este caso, de la NOM 051. Y este proyecto se cerró alrededor del 6-10 de diciembre, pero ya del año, seguimos en el 2019, perdón. Y ¿a través de qué organismo se lanza esta consulta pública? Bueno, pues se lanza a través de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, y una vez que se cerró la consulta pública, que ya no se recibieron más comentarios, se hace la evaluación de los mismos para determinar si el proyecto sufre algún cambio, alguna modificación en redacción o algún otro criterio importante, o inclusive que se tenga que agregar algún otro punto a esta normativa. Sucede que una vez que se cierra esta consulta a través de la CONAMER, se hace la evaluación de los comentarios y se encuentra que esta normativa tuvo alrededor de 5,200 comentarios, convirtiéndose en una de las normativas con mayor participación ciudadana. Pero bueno, una vez que se hace esta consulta, que se cierre, que se somete a evaluación, en ese inter sucedieron una serie de eventos importantes. ¿Por qué? Porque ya hablando del año 2020, el año pasado, en enero, pasa que la Organización de las Naciones Unidas y la Secretaría de Salud, en conjunto con COFEPRIS, determinan que puede convertirse en una de las normativas que mejor represente la información a sus consumidores, en una de las mejores normativas a nivel mundial en materia de etiquetado. Y a su vez, en ese inter, una vez que se sabe que la norma va a cambiar, que se genera el proyecto de norma, pues evidentemente esto generó mucho descontento dentro de la industria de alimentos y bebidas. Y entonces, a través del Consejo Coordinador Empresarial y la CONCAMIN, se lanzó un amparo. La intención de este amparo, esto ya fue en el mes de febrero, la intención era que esta norma no siguiera su curso, que se frenara. ¿Por qué? Porque había falta de sustento, porque no era ético, porque había muchos criterios que las empresas, en este caso este conjunto de empresas, pues consideraba que pues no era válido, y se les otorga el amparo, pero posteriormente, semanas después, este amparo fue derogado por otro juez al momento de hacer de nueva cuenta la validación, lo cual, una vez que el amparo fue derogado, nos dio pie a lo que ya conocemos como la modificación de la norma, y su publicación se dio el 27 de marzo del año pasado. Es decir, ya vamos a cumplir un año que esta modificación de la norma se publicó de manera oficial en el Diario Oficial de la Federación. Como les comentaba, a nivel mundial se considera que este nuevo sistema de etiquetado pueda ser el mejor a nivel mundial,
Y pues de hecho, como vemos aquí en la fecha de esta nota del diario El Financiero, pues se considera que México es el país que tiene un sistema más riguroso en materia de etiquetado. Y de hecho, pues por ahí todavía hay notas que lo confirman, sin embargo, todavía no se hacen las evaluaciones correspondientes para validar y verificar que realmente este nuevo sistema está funcionando para reducir los problemas correspondientes de obesidad, que es lo que principalmente quiere combatir este nuevo sistema. Ya entrando de lleno a los cambios, ahora sí, a los principales cambios, tenemos el primero, que es con respecto al nombre del producto. Antes no conocíamos o no teníamos un criterio específico a considerar. Es decir, yo podía colocar el nombre de mi producto en muy pequeñito, que quizás casi no se veía y lo que más resaltaba era la marca. Y pues realmente el consumidor se guiaba justamente por eso, por la marca, pero no sabía lo que realmente estaba adquiriendo. Es por eso que ahora, bajo la nueva modificación de la norma, tenemos que cumplir con un criterio de ubicación. Ahora, el nombre del producto yo lo puedo y lo debo más bien de colocar en el panel principal de exhibición. Recordemos que el panel principal de exhibición es la cara que mi producto le da al consumidor en el anaquel. Y a su vez, debo de colocarlo en línea paralela a la base del empaque. Es decir, yo ya no lo voy a poder colocar en espiral en una orilla, en diagonal, que quizás casi no se alcance a distinguir, semiarqueado. ¿Por qué? Porque esto no facilita la lectura al consumidor y lo que busca la norma es que esto sea legible, que sea claro y que realmente se entienda de lo que se trata mi producto. Otro de los criterios es el tamaño. Si bien antes no teníamos un tamaño a cumplir, ahora sí lo tenemos y este tamaño es igual o mayor al dato cuantitativo de la leyenda del contenido neto. ¿Qué quiere decir esto? Que si mi contenido neto bajo la NOM 030 debe de cumplir con un tamaño mínimo de 3 milímetros de altura, esos 3 milímetros de altura los debo yo de llevar al nombre de mi producto. Y sí, lo puedo hacer un poco más grande, pero jamás por debajo del tamaño mínimo de mi contenido neto. Y por último, tenemos que cumplir con características. Estas características son que debe de aparecer en negritas y a su vez cumplir con las disposiciones de la norma que le aplique o también utilizar las palabras o frases que mejor lo describan. Ejemplo, como comentábamos hace un momento, si está rayado, trozado, cubierto, qué tipo de cubierta tiene, sabores, inclusive si ha pasado por algún proceso térmico, como lo es la pasteurización, la liofilización, el deshidratado, etc. Debo yo de incluir todos los criterios y todas las palabras que le ayuden al consumidor a entender de lo que se trata mi producto. Y como mencionábamos anteriormente, tenemos que utilizar la norma oficial mexicana, el estándar o la norma mexicana, el Codex Alimentarius, el nombre de uso común o el descriptor que mejor le aplique a mi producto. Veíamos anteriormente que la norma nos indica que en línea paralela a la base de cómo se encuentra diseñado mi producto. Es decir, que yo puedo colocarlo de esta manera para facilitar la lectura y aquí les coloco varios ejemplos de esto. La intención es que sea legible, que sea de fácil entendimiento y que sea directo. Otro ejemplo de este criterio, aquí se los coloco en pantalla, es que, por ejemplo, tenemos esta lata de producto. Sucede que esta lata de producto coloca el nombre de esta manera. Si lo colocamos de esta manera, realmente no es entendible, no es fácilmente legible. Entonces, lo que busca la norma es que en lugar de que yo lo declare de esta manera, lo declare de esta forma que sea legible, que no utilice curvaturas o alguna otra fuente que no permita la fácil lectura.
Otro ejemplo es este producto, que si nosotros vemos la imagen y lo que acaba de aparecer en pantalla es el nombre del producto. Si lo vemos de esta manera, realmente no es entendible, no se alcanza a leer de manera clara y a su vez la posición no me permite conocer de lo que se trata el producto de manera directa. Para ello, entonces, la norma nos pide que lo modifiquemos, que lo hagamos visible, que lo coloquemos en una posición que permita la fácil lectura. De esta manera, ahora sí, ya se entiende que es un lomo de atún en aceite, en este caso. Otra de las recomendaciones adicionales que les quiero realizar es que la tipografía que ustedes utilicen sea clara, que permita la fácil lectura. ¿Por qué? Porque a veces colocamos alguna letra cursiva o alguna otra letra que en cuestión de diseño es atractiva, pero en cuestión de lectura no permite la fácil legibilidad. Entonces, yo les recomiendo que utilicen una letra que sea legible, que sea clara e inclusive muchas veces utilizan la misma tipografía que el contenido neto para garantizar justamente esto, la visibilidad. Por otro lado, tenemos lo que son los productos imitación. Un producto imitación es aquel que no puede cumplir con los ingredientes, con las materias primas que nos pide la norma oficial mexicana que le aplica el producto o el estándar. Y entonces recurre a agregar productos o ingredientes adicionales que ayudan a sustituir cierto ingrediente particular. Sucede que, por ejemplo, tenemos un queso. En el queso nos pide que agreguemos leche, grasa, entre otros criterios. Pero sucede que por cuestión de costos, yo no puedo agregar grasa butírica y quizás agrego un aceite vegetal como sustituto. Es un ejemplo. Agrego un aceite vegetal. Sucede que yo ya no estoy agregando los ingredientes que por norma me pide el criterio aplicable para los quesos. Entonces, yo estoy agregando un sustituto de un ingrediente. Al agregar yo ese sustituto, en automático, mi producto se convierte en imitación. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Ahora ya debo de cumplir con una normativa específica que es, y un criterio específico. Ahora yo lo voy a tener que nombrar como producto imitación, colocando la palabra imitación en mayúsculas, en negritas y a su vez lo debo yo de colocar en la esquina superior izquierda. Otro de los criterios que debo yo de considerar para la palabra imitación, solamente para la palabra imitación, es que debe de tener el doble de tamaño de la denominación de mi producto o del nombre. Aquí les coloco yo un ejemplo. Es que en este caso tenemos un queso y sucede que es un queso mozzarella, un queso Gouda, ustedes pónganle el título que ustedes quieran al queso. Sucede que mi denominación o el nombre de mi producto es queso mozzarella o queso Gouda o queso crema, queso doble crema, etc. Bajo NOM 030, al nombre de mi producto le aplican 3 milímetros de altura. Siguiendo la regla para la palabra imitación, yo debo de colocar la palabra imitación en mayúsculas, en negritas, pero a su vez debe de tener el doble de tamaño de la denominación o el nombre de mi producto. Si bajo NOM 030 me aplica un tamaño de 3 milímetros de altura, el doble de tamaño solamente para la palabra imitación sería de 6 milímetros de altura. Y entonces yo debo de colocar imitación en mayúsculas, en negritas, a 6 milímetros de altura en este ejemplo, y seguido de la palabra o del resto de la denominación de mi producto con 3 milímetros de altura, que es el tamaño mínimo, y a su vez colocarlo en la esquina superior izquierda, así como lo vemos nosotros en pantalla, y utilizar también un fondo claro, un fondo que sea visible.
A su vez, con esto, lo que son las palabras tipo, estilo o leyendas análogas no pueden estar colocadas. Debo de eliminar por completo de mi empaque este tipo de palabras. No voy a usar ya tipo doble crema, estilo chihuahua, estilo manchego. ¿Por qué? Porque ahora estas palabras se van a sustituir por lo que es imitación. Esta regla no le va a aplicar a lo que son los productos que cuentan con una denominación de origen o inclusive con una denominación o una indicación geográfica que esté ya protegida o reconocida por el Estado mexicano. Ejemplo, una vainilla de Papantla no puede tener una imitación, una leyenda de imitación. ¿Por qué? Porque tiene una denominación de origen y esto no me permite entonces colocar yo un producto de imitación bajo esta categoría. ¿Ok? Por otro lado, es importante recalcar el cumplimiento de estos criterios. ¿Por qué? Porque como ustedes supieron, el año pasado hubo varios casos de sanciones a diferentes industrias por incumplir en estos criterios. Decir ser queso sin ser queso, decir ser yogur sin ser un yogur. Entonces, en este caso, la norma va a ser más específica y más, la autoridad va a estar más atenta a que esto no suceda y que ustedes estén colocando las palabras correspondientes o los criterios correspondientes que realmente aseguren al consumidor de lo que se trata sus productos. Entonces, en este sentido, yo sí los invito a evitar sanciones y a cumplir con los nuevos criterios de etiquetado. En el caso de los ingredientes, el cambio principal fue con respecto a los azúcares añadidos. Como ustedes saben, ahora se debe de agregar el o los azúcares que yo esté agregando o añadiendo a mi producto. ¿Y cómo lo voy a hacer? Voy a colocar la palabra o las palabras azúcares añadidos. Tengo que abrir yo un paréntesis y dentro de este paréntesis colocar el o los azúcares presentes en mi producto en orden decreciente, es decir, el que se encuentre en mayor cantidad dentro de mi formulación al que se encuentre en menor cantidad. Y es importante que ustedes sepan que los azúcares añadidos bajo normativa y bajo la definición de la norma solamente aplican los mono y disacáridos que se agregan o se añaden a los productos. En este caso, también incluye lo que es la miel y el jugo de frutas u hortalizas, siempre y cuando la miel y el jugo de frutas u hortalizas sean agregados como ingredientes a un producto. Ejemplos, yo tengo una bebida y para endulzarla le agrego miel, entonces la miel en este caso fungiría como un azúcar añadido. Si yo tengo esa misma bebida y sucede que le agrego un jugo de fruta, el jugo de fruta fungiría en este caso solamente como un azúcar añadido. De manera natural, la miel no se considerará como un azúcar añadido, al menos que se agregue como un ingrediente. Mismo caso con el jugo de frutas u hortalizas. Aquí les coloco un ejemplo de esto. Yo voy a declarar mis ingredientes como normalmente lo hago, pero al momento de que yo los declare, la recomendación aquí es que ustedes evalúen su formulación, vean los ingredientes que tienen y a su vez verifiquen entonces cuáles ustedes están agregando como añadido para que ustedes hagan la declaración correspondiente. Entonces, siguiendo este caso, yo hice mi análisis y sucede que mis azúcares añadidos bajo los criterios que me pide la norma solamente es el jarabe de maíz y el azúcar. Esos son mis azúcares añadidos. Ahora, ¿cómo los declaro? Declaro mi lista de ingredientes en orden decreciente de mayor a menor, pero cuando yo llego a los azúcares añadidos, coloco la leyenda azúcares añadidos, abro paréntesis y en este ejemplo coloco jarabe de maíz y azúcar en orden decreciente. Cierro paréntesis y continúo con la declaración de mis ingredientes.
En el caso de alérgenos, yo les comentaba que hay un cambio. En este caso, la norma nos pide, bajo la modificación, que se declare al final de la lista de ingredientes y que tenga un tamaño igual o mayor al resto de mi declaración de ingredientes. Ejemplo, si yo decidí que mis ingredientes van a tener un tamaño de 1 milímetro de altura, los alérgenos deben de tener ese mismo tamaño, 1 milímetro de altura. Pueden ser un poco más grandes, sí, pero jamás por debajo del tamaño que le estoy yo dando a mis ingredientes. A su vez, debe de estar acompañado solamente de las palabras contiene o puede contener. Contiene cuando de manera directa el alérgeno está presente en mi producto, o puede contener cuando por temas de contaminación cruzada el alérgeno puede estar presente. Porque sucede que mi producto se procesa en la misma instalación donde se manejan cacahuates, sucede que mi producto se trabaja en la misma línea de producción donde se trabaja con harina de trigo. Entonces, bueno, ahí es de manera indirecta. Entonces voy a colocar la leyenda puede contener. Oye, ahora, ¿y puedo seguir colocando entonces la leyenda? Este producto se procesa en instalaciones que trabajan o que manejan cacahuate y harina de trigo. La respuesta es no. Solamente voy a colocar contiene cuando de manera directa está el alérgeno presente o puede contener. Independientemente de si se procesa o no se procesa en una instalación que maneja un alérgeno, yo voy a colocar puede contener y seguido del alérgeno correspondiente. La norma me pide o me da opción a colocar el origen del alérgeno. Ejemplo, en el caso de lo que es el trigo, sabemos que el trigo, bueno, tiene el gluten, que justamente el gluten es el alérgeno. Entonces, la norma me da opción a colocar el alérgeno, que en este caso es el gluten, y entre paréntesis indicar su origen, que en este caso es el trigo. Mismo caso con lo que es la caseína. La caseína viene de la leche, entonces en este caso puedo yo colocarlo como caseína de leche. El origen en este caso sería la leche. Esto es opcional, sin embargo, si yo solamente deseo declarar el alérgeno como gluten, cacahuate, soya, etcétera, lo puedo declarar también. Los alérgenos alimentarios siguen siendo los mismos: gluten, cacahuates, nueces de árbol, mariscos, pescados, moluscos, soya y derivados, huevo y derivados, leche y derivados, y también los sulfitos en concentraciones de 10 kilogramos o 10 miligramos por kilogramo, perdón, o más. Pero también la norma nos indica que si hay algún ingrediente sensitivo, los debo yo también de declarar como un alérgeno. ¿Cuáles son estos? Ejemplo, la tartrazina. Está comprobado que la tartrazina causa cierta hipersensibilidad a cierto sector de la población, entonces es considerado como un alérgeno y también lo debo de considerar. Y así hay varios alérgenos que, bueno, hay varios ingredientes que pueden ser hipersensitivos y que se deben de colocar como alérgeno. En esta nueva modificación hay un cambio importante con respecto a los alérgenos, y es que ahora contempla excepciones. Los puntos que vemos ahorita en pantalla son excepciones a declararse como o a considerarse como un alérgeno. Estos son jarabes de glucosa a base de trigo, incluida lo que es la dextrosa, las maltodextrinas a base de trigo, los jarabes de glucosa a base de cebada, lo que es la gelatina de pescado. Principalmente esta no se utiliza tanto en alimentos, principalmente se utiliza en suplementos, pero bueno, también la considera como una excepción. El lactitol, y en el caso de los productos derivados de soya tenemos el aceite y grasa de soya totalmente refinados, lo que son los tocoferoles naturales y también algunos tocoferoles, entre otros. Estos los van a poder encontrar ustedes en el apartado de alérgenos de la normativa. Tenemos otro cambio importante, y esto es con respecto a una contraseña oficial. Muchos están un poquito confundidos en este criterio porque realmente para el tema de alimentos es un punto nuevo.
Es un punto que ahora se resalta más. ¿Y cuál es la intención? Se busca garantizar que el producto que tiene una norma oficial mexicana realmente cumpla con los criterios que le aplican para poderse llamar de esa manera. Esta contraseña es este logo que acaba de aparecer en sus pantallas, es este logo NOM. Principalmente lo podemos ver en lo que son los productos electrodomésticos, en teles, inclusive en las series navideñas, en algunos productos del hogar lo vamos a poder encontrar. ¿Y a qué hace referencia? Como les comentaba, principalmente que el producto cumple con las normas aplicables. Y aquí yo les coloco un ejemplo. Tenemos aquí el caso de este arroz y sucede que este arroz es un arroz del estado de Morelos. El arroz del estado de Morelos tiene una norma oficial mexicana específica y esta norma es la 080. Sucede que a través de la NOM 080 me exige en el apartado 8.3 el uso de la contraseña oficial. Y aquí yo se los coloco en amarillo. Y me voy a permitir leerlo textualmente para que ustedes lo podamos revisar con ustedes. Y es, todo el arroz del estado de Morelos debe ser identificado con la contraseña oficial en los términos de la NOM 106 y el registro del productor autorizado que acompaña a la contraseña oficial, registro que es asignado por el OEC. Como ustedes ven, aquí esta norma específica de este arroz me indica y me exige la contraseña oficial. Al exigírmela a través de un apartado o de un numeral de la norma, yo debo de considerar o debo yo de hacer el trámite correspondiente para obtener esta contraseña. Oye, ¿y dónde lo puedo ver? ¿Cómo lo puedo consultar? Bueno, la NOM 106 es la encargada de indicarnos todo el proceso y todas las características que debe de tener esta contraseña oficial. Yo debo de acudir a un ente acreditado y avalado que la misma norma, la NOM 106, me indica quiénes son estos entes para poder obtener esta contraseña. Repito, solamente si la norma oficial mexicana que le aplica a mi producto me lo exige, así como en este caso del arroz que a través del numeral 8.3 me lo indica, solamente bajo ese caso yo debo de obtener la contraseña. De lo contrario, no es necesario que yo acuda al ente acreditado o a la NOM 106 para poder obtener este logo o esta contraseña. ¿Ok? ¿Cómo lo voy a colocar si es que le aplica a mi producto esta contraseña? Voy a colocar la contraseña oficial en el panel principal de exhibición y a su vez lo voy a acompañar de clave o código de norma que le aplica a mi producto. Toda normativa en México está acompañada principalmente de tres dígitos numéricos después de la palabra NOM. En este caso, para el ejemplo que yo les coloco del arroz, la clave o los dígitos de la norma que le van a aplicar es 080. Entonces voy a colocar mi contraseña oficial seguida del clave o código de norma, que en este caso, en este ejemplo, es el 080. Y puede ir debajo o a un costado de la contraseña oficial. Esta contraseña también la voy a tener que colocar en los productos que están no etiquetados para su venta individual y la voy a colocar en el empaque múltiple o colectivo. En cuanto a la declaración nutrimental, bueno, tenemos el primer cambio. 1, ya no se llama información nutrimental, por lo que el título ya no será información nutrimental, sino que ahora será declaración nutrimental. Y esto sí está sentado en la norma de esta manera. Entonces voy a colocarlo ahora como declaración nutrimental y a su vez voy a tener que declarar mi contenido energético por 100 gramos y por envase, por el contenido total de mi envase. El resto de los criterios solamente los voy a declarar por 100 gramos o por 100 mililitros, según corresponda, de manera obligatoria y opcional. Puedo hacer la declaración por envase o por porción. A su vez, tenemos que 5 criterios
se van a ver declarados en negritas. Estos criterios son el contenido energético, tanto a 100 gramos como por el contenido del envase, a su vez también las grasas saturadas, las grasas trans, los azúcares añadidos y el sodio. Si ustedes se fijan, estos criterios que ustedes están o que se están declarando ahora en negritas son los 5 criterios que aparecen en nuestros octágonos, que ahorita los vamos a ver a continuación. Otro de los puntos importantes a considerar es que cuando ustedes declaren su contenido por envase y sucede que tienen un empaque colectivo o múltiple, el contenido por envase lo van a tener que realizar por el contenido de piezas que su empaque tiene. Ejemplo, yo tengo una caja que esa caja tiene 3 salsas. Sucede que esas 3 salsas en total hacen 800 mililitros. Esos 800 mililitros son los que yo voy a tener que considerar para declarar mi contenido por envase. Opcional, cuando yo tengo un envase de este tipo, puedo declarar mi información nutrimental o mi declaración nutrimental a 100 gramos por porción y por envase para ser más específico. A su vez, es importante considerar que tenemos un tamaño mínimo a cumplir. Este tamaño mínimo es de 1.5 milímetros de altura y vamos a ver que hay excepciones. Excepciones del tamaño. Hay productos que quizás no puedan cumplir con el criterio de 1.5 milímetros de altura, entonces la norma me permite declararlo a 1 milímetro. ¿Cuáles son estos puntos o estos productos? Bueno, son aquellos productos cuya superficie principal de exhibición sea igual o menor a 32 centímetros cuadrados, aquellos productos que por norma están obligados a declarar más de 20 nutrimentos y que su superficie principal de exhibición sea igual o menor a 161 centímetros cuadrados. Y por último, aquellos envases retornables en los que la información nutrimental se coloca en la tapa o en la corcholata. Estos 3 criterios, estos 3 productos pueden cumplir un tamaño mínimo de 1 milímetro de altura. Hay excepciones para declarar lo que es la información nutrimental o la declaración nutrimental. Estas excepciones son las que vemos en pantalla, que son 3 infusiones, el agua para consumo humano, incluyendo el agua mineral. También está el café siempre y cuando no tenga agregado ningún ingrediente y este puede ser molido, tostado, etcétera. Tenemos también el vinagre, lo que es especias aromáticas, que principalmente se utilizan en la cocina como condimentos, y también aquellos productos que incluyan un solo ingrediente. Ejemplo, la miel. La miel es un solo ingrediente, entonces al ser solamente un ingrediente se puede ver exenta de la declaración nutrimental. Y tenemos un caso muy particular. Este caso es aquellos productos cuya superficie más amplia, sea superficie principal de exhibición o superficie de información, sea menor a 78 centímetros cuadrados. Sin embargo, un punto importante a considerar es que sí se va a ver exenta de la declaración impresa, pero debe de declarar o deben de declarar estos productos una leyenda de dónde es que el consumidor puede consultar esta información. Ejemplo, para información o para declaración nutrimental, llámenos a para consultar la declaración nutrimental, escríbenos a, visítanos en, etcétera. En el caso de la información nutrimental complementaria, veíamos en un inicio que tenemos los octágonos. Estos octágonos son 5 y como veíamos anteriormente, son los criterios que nosotros resaltamos en la declaración nutrimental y son estos octágonos de color negro y fondo blanco con un rectángulo, cubiertos por un fondo blanco, la leyenda de la Secretaría de Salud. Y estos son exceso calorías, exceso sodio, exceso grasas saturadas, exceso grasas trans y lo que es exceso azúcares. Estos criterios o estos octágonos deben de cumplir con un criterio de evaluación. El criterio de evaluación para determinar si le aplican o no me aplican a mi producto
es a través de la tabla 6 que se indica en la norma. Sin embargo, un punto importante a considerar es que hay 3 fases y dentro de las 3 fases los criterios de evaluación son diferentes. Por lo tanto, esta tabla 6 van a haber variaciones entre una fase y otra, principalmente en la fase 1 y 2, porque la 2 y la 3 prácticamente son los mismos criterios. Entre la fase 1 y 2 es donde ustedes van a poder verificar y corroborar los criterios de evaluación. ¿Dónde puedo ver esta tabla 6? En los apéndices normativos de la modificación de la norma. Ahí ustedes van a ver las tablas correspondientes y aplicables a cada una de las fases. En la fase en la que actualmente nos encontramos, que es la fase 1, solamente se van a contemplar los octágonos si yo agrego o añado alguno de los nutrimentos críticos que son los que vemos en pantalla, tanto lo que es grasa saturada, grasas trans, azúcares, etc. ¿Dónde van ubicados? En la superficie principal de exhibición. Yo no puedo moverlos de esta ubicación y su posición es esquina superior derecha. Esquina superior derecha, panel principal de exhibición, es donde estarán colocados los octágonos y solamente aquellos productos cuya superficie principal de exhibición sea inferior a 60 centímetros cuadrados pueden colocarlo en cualquier parte del panel principal de exhibición. ¿Ok? Solamente del panel principal de exhibición. Hay un orden que vamos a seguir. El orden es el siguiente: exceso calorías, exceso azúcares, exceso grasas saturadas, exceso grasas trans y por último el exceso de sodio. Yo no voy a poder modificar este orden. Si a mi producto le aplican más de 3 sellos, 2 sellos, debo de respetar el orden que me indica la norma para su declaración. A su vez, como lo vemos aquí en la parte derecha de sus pantallas, hay un diseño específico que debo yo de cumplir. Es octágono negro, letra blanca, está cubierto por un recuadro que tiene un relleno blanco, un marco negro, la leyenda de la Secretaría de Salud, una tipografía específica y dimensiones específicas a cumplir. Esto se refiere en las X, son las dimensiones que yo voy a tener, la distribución que yo le voy a dar a cada uno de los elementos del octágono en mi producto. Esto es importante que ustedes lo consideren. ¿Por qué? Porque muchas veces y muchos empaques que ahorita ya tienen impresos los octágonos, tienen esta parte, por ejemplo, lo que es el marco, lo tienen de color, no, más bien no tienen color, lo tienen transparente y esto es un incumplimiento porque la norma nos indica que deben de ser de color blanco el margen que cubre al octágono. Entonces, bueno, hay muchos criterios que ustedes tienen que considerar. También un tamaño a considerar, esto lo van a encontrar a través de la tabla A1 del apéndice normativo y es importante que ustedes lo tomen en cuenta para la declaración de sus octágonos. Pero va a haber productos en el mercado, de hecho ya los hay, que pueden utilizar la leyenda. Este producto no contiene sellos ni leyendas. Esta leyenda es opcional, no es obligatoria, sin embargo, hay una medida y reglas específicas a cumplir que nos indica la norma. Aquí tenemos el caso también de lo que son los empaques múltiples o colectivos. Estos son aquellos que pueden contener a más de un tipo de producto o a un solo tipo de producto, pero en mayor cantidad. Y en este caso, los octágonos van a aparecer en el empaque colectivo o múltiple, como lo vemos aquí en pantalla. Y si a un producto le aplica más de un sello, porque sucede que yo tengo diferentes productos, sucede que tengo varias botanas y a una le aplica sodio, a una grasas trans, a una grasas saturadas y así sucesivamente. Entonces, debo yo de colocar todos los sellos que le aplican. Puedo yo declarar el producto, el nombre del producto y el sello aplicable, pero sí debo de respetar la posición, esquina superior derecha. A su vez tenemos casos muy específicos que no van a poder contener todo el octágono con toda la leyenda aplicable, pero estos productos cuya superficie principal de exhibición sea menor o igual a 40 centímetros cuadrados pueden declarar solamente el sello con el número que le corresponda. Ejemplo, si a mi producto le aplican 3 sellos, que pueda ser sodio, azúcares y grasas saturadas,
Entonces, yo puedo colocar el octágono y dentro de este el número 3. Evidentemente, hay reglas de diseño que tenemos que seguir, pero también aquellos productos, principalmente aquellos productos retornables que se utilizan para más de un tipo de producto y la información se coloque de nueva cuenta en la taparrosca, puedo yo utilizar también este criterio del octágono y dentro el número. Como les comentaba, hay reglas que se van a seguir, como en el caso del octágono anterior, de diseño en cuanto a tipografía, tamaño, distribución y toda la información que se deba de contener en este tipo de productos. Así es como ahora ya lucen los productos en el mercado. Algunos están utilizando por el momento lo que son los stickers, otros ya de manera directa ya traen impresa la información, como lo vemos aquí en pantalla, y algunos que no les aplica la regla, pues están colocando ya la leyenda. Este producto no contiene sellos ni leyendas, ¿ok? Como en la declaración nutrimental, también tenemos excepciones para los octágonos. Estos productos son los que ustedes ven en pantalla, que es miel, sal, azúcar, grasas vegetales o animales, como puede ser la manteca, la parte del agua para consumo humano, incluyendo el agua mineralizada, el café, tostado, molido, etcétera, las especias aromáticas, el vinagre y también las harinas de cereales y aquellos productos que incluyan un solo ingrediente. En el caso muy específico de lo que son los productos para bebés, que son las papillas y las fórmulas lácteas o las fórmulas de leche, en este caso también se ven exentos. ¿Por qué? Porque las papillas y estos productos específicos para los bebés y los niños tienen ciertos criterios a cumplir y ciertas regulaciones específicas por las necesidades justamente de esa población en particular, de ese sector de la población. Por eso es que se ven exentos de la declaración de estos sellos. Pero mucho cuidado, las pilas nutrimentales dejan de ser vigentes. Estas cilindros, como luego le llaman, ya dejan de ser vigentes, ya no tienen por qué aparecer en los empaques. Deben de desaparecer o más bien ya no deben de aparecer en el empaque o en nuestras etiquetas. En su lugar, ahora lo que va a aparecer es el octágono correspondiente o los octágonos correspondientes, ¿ok? Respetando las posiciones y las reglas que revisamos anteriormente. Para productos reconstituidos o que requieran la adición de algún ingrediente en particular, como por ejemplo lo es la harina para hot cakes, yo no puedo consumir la harina para hot cakes sola, debo yo de agregar leche o agua, mantequilla, huevo, etcétera. Cuando yo hago la evaluación de mi declaración nutrimental y de mis octágonos, debo yo de contemplar el producto preparado, es decir, la cantidad de harina específica con la cantidad de huevo, la cantidad de leche, la cantidad de mantequilla, etcétera. Debo yo de considerarla de esa manera para hacer mis cálculos. Es decir, tal como se consume el producto, debo yo de hacer la declaración nutrimental y los octágonos. ¿Cómo lo puedo hacer? Si hacen ustedes un cálculo teórico, consideren dentro de sus cálculos estos ingredientes que ustedes que se requieren para consumir a su producto, o si lo hacen a través de un laboratorio, al laboratorio le tienen que indicar la cantidad de producto, el tipo de producto o el tipo de ingredientes que tienen que agregar para que se corra la muestra con todos esos ingredientes que van a conformar el producto final. Mucho cuidado porque las recetas o inclusive las sugerencias de uso o de consumo no forman parte de esta regla. ¿Por qué? Porque las recetas y las sugerencias son justamente eso, una sugerencia que ustedes le están dando al consumidor para poder adquirir el producto, para poder consumirlo. Sin embargo, cuando ya requiere un método de preparación específico, ahí sí tengo yo que considerar los criterios que ahorita comentamos. Ya yendo hacia la recta final de nuestra evaluación de modificación de las modificaciones de esta norma, tenemos el tema de las leyendas de edulcorantes y de cafeína. Si yo agrego algún edulcorante, si yo agrego cafeína a mi producto, tengo que declarar la leyenda, contiene edulcorantes, no recomendable en niños, contiene cafeína, evitar en niños.
Estas leyendas deben también de tener una posición específica. La posición es, al igual que los octágonos, esquina superior derecha, pero si yo tengo un octágono o varios octágonos, la posición será debajo de estos y a su vez debo de seguir las reglas de diseño que se me indican en las figuras correspondientes. En este caso, la figura A5 y la figura A4. En cuanto a publicidad, bueno, el cambio principal fue que aquellos productos que tengan uno o más sellos o las leyendas de edulcorantes o de cafeína no van a poder utilizar juegos, personajes, algunas promociones que por ahí de repente se realizan, la aparición de figuras públicas o algunos otros criterios de promoción que evidentemente dirigidos a un mercado infantil puedan promocionar o puedan hacer o favorecer la adquisición de un producto que tenga algún exceso de los nutrimentos críticos o de aquellos ingredientes que, bueno, puedan causar alguna hipersensibilidad a la población infantil. En este caso, bueno, pues hay una controversia en este aspecto muy particular y sin embargo, pues bueno, las empresas ya se tuvieron que adaptar a estos nuevos criterios. Entonces, ahora en el mercado, como ustedes pueden ver en pantalla, ya vemos la desaparición por completo de los personajes en los empaques y algunos pues están haciendo ya rediseños, están modificando su diseño para que, pues, bueno, el consumidor no pierda esa atracción por ese producto en particular. A su vez, pues bueno, esto también está generando estrategias de marca que pues jamás había pensado que se pudieran llevar a cabo. Y la más sonada y reciente es la de Bimbo con la alianza que generó con Pétalo, en este caso las servilletas. Y a su vez, la aparición del producto o del personaje directamente sobre el producto. Aquí realmente en ninguna de las dos están incumpliendo, son simplemente estrategias de marca. La norma oficial mexicana para etiquetado solamente me prohíbe la aparición del personaje impreso directamente en la etiqueta cuando va destinado a una población infantil. Entonces, en este caso, pues la servilleta realmente va dirigida hacia el público en general, no hay un sector infantil de por medio, no es un producto alimenticio, entonces realmente no hay incumplimiento en que aparezca en este tipo de productos. Mismo caso en la impresión de la imagen sobre el producto mismo. La norma no me prohíbe que el personaje esté impreso sobre el producto. Entonces, realmente no hay incumplimiento, son simplemente estrategias que las marcas están considerando como opción para seguir haciéndole saber al consumidor que sus personajes siguen ahí. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es identidad de marca. Y bueno, estos criterios se están evaluando porque, bueno, se ha desatado una serie de controversias, incluyendo que el gobierno pues no pensaba que las marcas pudieran irse hacia otros sectores. Entonces, pues muy posiblemente volteen a ver todos estos cambios que están realizando y pueda haber una modificación de la norma en este sentido, principalmente en materia de publicidad, que pues es donde se está viendo esta información adicional que las marcas están haciendo. Sin embargo, hay otras que optaron simplemente por rediseñar y a su vez están informando a sus consumidores que su producto tiene una nueva imagen y están dándoles a conocer cuál es la nueva presentación, ¿no? Como es el caso de Cheetos y como es el caso de Kippy, que están informando ya a sus consumidores que tienen una nueva presentación. Esta sería una opción adicional también para ustedes. Por último, tenemos ya lo que son las declaraciones de propiedades, tanto nutrimentales como saludables. Yo les comentaba al inicio que hay propiedades como bajo en grasa, reducido en, que por ahí de repente se realizan, pero cuando a mi producto le aplica un octágono o una leyenda, hay ciertas reglas que tenemos que seguir. Si yo quiero hacer una declaración de propiedades tanto nutrimentales como saludables, la información de esta propiedad debe de aparecer en la superficie o las superficies de información.
A su vez, deben de tener un tamaño mínimo de letra que nos indica la NOM 030 para el contenido neto. No puedo hacerlo como antes, ¿no? Grande, llamativo. ¿Por qué? Porque estaría yo incumpliendo si a mi producto le aplica un octágono. Tal es el caso, como lo vemos aquí en pantalla, de esta bebida. Esta bebida le aplican 2 octágonos, el exceso de calorías y el exceso de azúcares, y a su vez la leyenda de edulcorantes y de cafeína. Pero sucede que dentro de su panel principal de exhibición tiene una leyenda que dice reducido en azúcar. Esto, mucha atención, puede ser sancionable. ¿Por qué? Porque está cayendo en contradicción con los criterios o con los octágonos, con la información complementaria que está dando. Por un lado, está diciendo que tiene exceso de calorías, pero por otro que está reducido en azúcar. Esto puede causar confusión y la autoridad lo puede sancionar. Entonces, mucho cuidado con el tipo de propiedades que ustedes realicen, si es que las quieren realizar, para evitar este tipo de confusiones y de posibles sanciones por parte de la autoridad. Si ustedes quieren un aval o un respaldo por una asociación, lo pueden obtener siempre y cuando su producto no le aplique ningún octágono, ningún exceso de nutrimentos, y a su vez, pues la información que ustedes otorguen a estas entidades debe de ser veraz, debe de ser confiable y debe de tener en algunos casos un respaldo científico. Las asociaciones, no cualquier asociación puede otorgar un aval de un producto. Estas están reguladas a través de Profeco y de hecho se publicó ya el 27 de enero de este año los criterios para poder otorgar un aval o un respaldo a un producto. Estos lineamientos están publicados ya en el Diario Oficial de la Federación. Deben de considerar que la asociación a la cual ustedes quieran acudir para un aval o un respaldo de su producto esté acreditada, esté avalada y que esté su registro vigente. ¿Por qué? Porque bajo estos nuevos criterios de este nuevo acuerdo, se les exige que cada año renueven esa certificación o ese respaldo por parte de la autoridad. Entonces, nada más ahí mucho cuidado cuando ustedes acudan a una asociación para algún aval o alguna protección de su producto. Se permite el uso de logos como orgánico, kosher, halal, etcétera, siempre y cuando se sigan los criterios de las normativas correspondientes. En el caso de los productos orgánicos, la ley de productos orgánicos, y en el caso de los productos como kosher, halal, etcétera, de las autoridades religiosas o del ritual competente. Esto está permitido independientemente de que su producto tenga algún octágono. ¿Por qué? Porque estos criterios no van relacionados con el tema nutrimental, sino que más bien es tema o de proceso o de calidad del producto. Entonces, no hay restricción, aunque su producto tenga algún octágono, ustedes pueden seguir ocupando estos logos en sus empaques. Y por último, fechas importantes. Bueno, como saben, la norma comenzó ya a entrar en vigor a partir del 1 de octubre. Estamos ya en la primera fase y a partir del 1 de octubre solamente están ahorita vigentes lo que son los octágonos y las leyendas de edulcorantes y de cafeína. Sin embargo, si ustedes no pudieron hacer la impresión en sus empaques de manera directa, tienen hasta el 31 de marzo, es decir, tienen hasta este mes para poder utilizar stickers sobre sus empaques. Después del 31 de marzo, es decir, el 1 de abril, la norma, como comentábamos en un inicio, entra en vigor en un 100%. Es decir, ya no se van a permitir stickers, ya no se van a permitir imágenes de pilas nutrimentales, personajes, tamaños de letra pequeños para el nombre del producto, sino que ya a partir del 1 de abril todos los criterios de la norma son aplicables en un 100%. Entonces, prácticamente tenemos este mes para agotar la mayor parte de inventarios y a partir del 1 de abril ya sacar todo el producto, de preferencia que ya esté en anaquel, todo el producto nuevo, todo el producto que ya tenga el 100% cumplimiento de la norma. Se va a hacer una evaluación periódica por parte de lo que es la Secretaría de Economía y la Secretaría de Salud. Estas evaluaciones se van a estar publicando conforme se vayan desarrollando las fases y a su vez, pues bueno, conforme vaya transcurriendo el tiempo de la norma y de cada uno de los criterios.
Son 3 fases, como lo comentábamos en un inicio. Actualmente estamos en la fase 1, donde el tema de la tabla 6 y el punto 453 de la norma aún no están vigentes. Sin embargo, la tabla 6 debo de considerar yo la que está aplicable para esta primera fase. A partir de la fase 2, que sería el 1 de octubre del 2023, los criterios para la obtención o para la evaluación de los octágonos son diferentes, son nuevos y debo de considerar la tabla 6 correspondiente para esta fase. La fase 3, que ya es prácticamente la última fase de cumplimiento, es el 1 de octubre del 2025 y para esta fecha ya cualquier etiqueta debe de cumplir en un 100% con estos nuevos criterios. Y ahora sí, el punto 453 de la norma con la tabla 6 están aplicables en un 100% para este criterio. Mucha atención porque la norma, como les comentaba yo al inicio, se encuentra en constante cambio. Ustedes ya, por ejemplo, pudieron ver que ya están los avales, qué reglas deben de seguir, que cada año deben de estar actualizando su registro, pero a su vez hay mucha información en torno a esta nueva normativa. La primera, bueno, en el 2020, en agosto, Oaxaca ya prohibió la venta de comida chatarra a la población infantil, al menos que esta sea autorizada por un adulto. Y la más reciente, en este caso, es que los senadores ya aprobaron prohibir la venta de comida chatarra afuera de las escuelas, es decir, por las botanas, todos esos productos que por lo general se comercializaban afuera de las escuelas, ya van a dejar de ser, de estar a la venta más bien por esta nueva regulación. Y a su vez, COFEPRIS está haciendo recomendaciones a la autoridad para modificar o mejorar el etiquetado frontal. ¿Por qué? Porque la encuesta nacional de salud y nutrición arrojó que el 86% de las personas realmente no conocen cómo interpretar la información, no es confiable, no es comprensible, etcétera. Entonces, COFEPRIS está haciendo la recomendación a la autoridad sanitaria correspondiente que pues bueno, volteen a ver qué puede mejorarse para que la población lo entienda. Entonces, esto es importante y se lo recalco bastante porque si esto sucede, si realmente la autoridad toma el consejo de COFEPRIS, la norma puede cambiar una vez más. Entonces, hay que tener mucho cuidado y hay que estar en constante retroalimentación de qué es lo que pueda pasar con en torno a esta norma. Entonces, yo les recomiendo ampliamente que estén en constante revisión de noticias, de información al respecto para que no los caiga de sorpresa y puedan realizar los cambios correspondientes en tiempo y forma. La autoridad, evidentemente, está obligada a informar a la población que este cambio se va a dar si es que sucede. Finalmente, con esto concluimos. La evaluación de la conformidad se va a dar a través de constancias de conformidad, dictamen de cumplimiento. Estos se emiten a través de unidades de inspección acreditadas. Antes eran lo que se les conocía como unidades de verificación acreditadas, las UVA, pero hubo una modificación en la Ley de Infraestructura de la Calidad y ahora se les conoce o se les va a conocer como unidades de inspección. La constancia de conformidad, bueno, es un documento que nos indica que el producto está en cumplimiento, que nuestra etiqueta está en cumplimiento y puede presentarse ante cualquier autoridad para, pues, comprobar que realmente se avaló y se evaluó el producto, la etiqueta, perdón. Y por último, el tema del dictamen. El dictamen de cumplimiento principalmente se emite para productos importados y que en territorio mexicano aún no cuenten con el etiquetado, pero se van a comprometer a realizar la adaptación de la información en este territorio, en territorio mexicano. Dentro del territorio mexicano, evidentemente se les da un plazo y posteriormente la unidad de inspección tendrá que acudir al sitio para validar que realmente esto se haya cumplido, ese plazo se haya cumplido y pues la autoridad pueda dar pie a que el producto entre a territorio mexicano. Y la autoridad competente, es decir, COFEPRIS, por ejemplo,
puede otorgar también ciertos criterios de evaluación a nuestras etiquetas o a nuestros productos. Solamente son casos muy específicos que la autoridad pueda otorgar un aval o un respaldo de la evaluación de la conformidad. Y bueno, con esto terminamos la sesión del día de hoy. Espero que todavía tengamos tiempo para resolver dudas o preguntas. De cualquier manera, les dejo nuestros datos de contacto. Mi nombre es Oderay González y a nombre de Intertech les doy las gracias por su participación y por acompañarnos el día de hoy a la sesión. Pueden ver en pantalla mi correo electrónico y mis números telefónicos. Pueden contactarse conmigo o con mi compañera Erika Valencia para cualquier duda o comentario que tengan adicional, y con mucho gusto los atendemos por estas vías. Muchas gracias a todos y espero que todavía tengamos tiempo para algunas preguntas que puedan Gracias, hacer. Odette. Muchas gracias. Si les parece bien, vamos a dar lectura a unas cuantas preguntas por cuestión de tiempo. De cualquier manera, también Oderay nos ha hecho el favor de compartir sus datos. Alguna de las preguntas que nos hace, por ejemplo, Alejandro García es: ¿por qué las recetas publicadas en el envase se toman como instrucciones de preparación y deben incluirse en los valores nutricionales? Ok, aquí mucho cuidado. Las recetas no están contempladas para la declaración nutrimental. Solamente si tu producto realmente requiere de la adición de esos ingredientes, ahí sí entonces lo vamos a considerar para la declaración. ¿Por qué? Porque al final de cuentas lo que quiere la autoridad es que se le informe al consumidor qué es lo que va a consumir con todo el producto final, con todos los ingredientes que lleva mi preparación o mi producto en particular, ¿no? Ejemplo, una harina para hot cakes, ya con todos los elementos del huevo y demás, pues, ¿qué es lo que va a consumir realmente el consumidor? Los cereales también, por ejemplo, lo declaran a veces, hacen una doble tabla con leche, sin leche, para que el consumidor sepa, porque realmente una harina para hot cakes, pues no te la vas a, no, es muy difícil que la consumas sola, necesitas a fuerza de esos ingredientes, por eso es que la autoridad te pide que sí los contemples, pero las recetas no entrarían en este criterio. Perfecto, Ode. También nos pregunta que Brenda Camargo, ¿dónde pueden tramitar el permiso de hecho en México? Bueno, a través de la página de la Secretaría de Economía, tú puedes consultar los entes que están acreditados y avalados, y estos entes te ayudan con todo el trámite, te piden una serie de documentos, ellos hacen todo el trámite con la Secretaría y ya te otorgan el permiso correspondiente. Al final te van a entregar un documento donde viene tu razón social o la persona responsable de la empresa y que realmente les están otorgando el permiso del uso del logo. Perfecto. Y también nos preguntan, ¿por qué las uvas no aceptan la denominación cereal crema de trigo a la crema de trigo? Es un alimento común en el norte del país y en Estados Unidos. Allá se llama white cream o cream of wheat. Ok, bueno, tenemos que hacer la evaluación. Lo que pasa es que las unidades por lo general se basan, todas las unidades se van a basar en una normativa específica y a su vez en los mejores descriptores que utilice tu producto. En este caso, habría que hacer la evaluación de qué ingredientes contiene, de cómo es que está estructurado tu producto, para ver si realmente estás utilizando el nombre correcto. En caso de que no sea así, tendríamos que hacer una reestructuración del nombre y modificarlo utilizando los mejores descriptores que apliquen a este producto. Recordemos que la regulación entre un país y otro es completamente diferente, entonces ahí también pues hay criterios de evaluación que van a variar entre uno y otro, incluyendo denominaciones. Perfecto. También nos pregunta Tristán, ¿serviría el mismo etiquetado que tenemos en México para poder comercializar los productos en Perú, Chile o Uruguay? El objetivo es evitar reimpresión de envases y empaques. En este caso, lamentablemente no. ¿Por qué? Porque las restricciones, como lo comentábamos al inicio, son diferentes. Inclusive el uso de los octágonos es diferente, las reglas también son diferentes. No recuerdo si es en Perú, donde tienen inclusive código de colores,
Entonces, bueno, pues por ahí hay discrepancias entre los criterios que nosotros tenemos como México y entre los criterios que ellos tienen como países, cada uno de los países. Ok, muy bien, muchas gracias. Dice, justamente Tristán nos dice, agradecería si pudieran tomar como ejemplo las tortillas envasadas al vacío, que son tortillas de maíz con nopal o tortillas de maíz con tomate, etcétera. Ok, Tengo, para la denominación para el tema de la sí. denominación, ¿o cómo? Si no nos complementa, Tristan, si nos pudieras Ok. complementar, sí, estoy revisando y creo que no complementa la pregunta. Sin embargo, bueno, pasamos a la siguiente, a ver si nos pudiera Sí, claro que comentar sí. algo. Ujú. Isela nos dice, si el producto tiene azúcares añadidos, ¿se puede omitir de la declaración nutrimental? No, no se debe, si tu producto tiene azúcares añadidos, se deben de declarar tanto en los ingredientes como en la declaración nutrimental, en ambos. ¿Cómo lo vas a declarar en la parte de la tabla? Tienes que ver qué tipo de azúcares tienes, la cantidad que está presente, haces una sumatoria y eso es lo que vas a colocar en ese apartado de la declaración. Perfecto. Fortino Villalpando nos dice, ¿en qué norma encuentro la lista de los productos alérgenos y especias en forma de cápsulas? ¿Deben de llevar tabla de declaración nutrimental? Ok, en la NOM 051 viene el listado de los alérgenos. Ahí vas a poder encontrar toda la lista de los cuales está considerando México como alérgeno. Y en el caso de tu producto, quiero entender que es suplemento. Habría que seguir las reglas tanto de algunos criterios, no todos, de la 051, como la parte del reglamento de control sanitario para ver que realmente pues estés cumpliendo con todos los criterios aplicables. Perfecto. También aquí Elisa Herrera, en cuestión, por ejemplo, los personajes nos pregunta si van a seguir apareciendo en la publicidad de redes sociales de los productos o medios de comunicación. Ok, mira, aquí supuestamente se iba a hacer la modificación a la Ley General de Salud en materia de publicidad. Hasta ahorita solamente se ha publicado que, bueno, debe de contemplar el tema de los octágonos. No ha mencionado nada respecto a la aparición de personajes. La idea es que, y lo que pretende la autoridad, es que ya que entra en vigor al 100% la norma, comenzar a evaluar las demás áreas donde aparecen las imágenes de los productos y esto pues evidentemente puede incluir tanto medios digitales como medios televisivos o medios impresos. Muy bien. La siguiente duda es de Rubí Parada, en donde nos dice que a dónde puede o con quién puede acudir para realizar la declaración nutrimental de manera correcta. Ok, sí, claro, si gustas, puedes contactarnos, con mucho gusto estamos a tus órdenes y ahí te damos nosotros más información al respecto. De hecho, al comentarnos que van dirigidos o que acudieron a nuestra plática con GC1, en cualquiera de nuestros servicios les ofrecemos un descuento especial al respecto. Muy bien, muchas gracias. Vamos cerrando con las últimas preguntas. Jorge Salazar dice, si tengo la información nutrimental, ingredientes y ficha técnica en página web de forma pública, ¿puedo poner solamente para más información? Ok, bueno, recuerda que para colocar las leyendas de para mayor información o para consultar la declaración nutrimental, etcétera, tienes que cumplir con la regla de la regla de 78 centímetros cuadrados. Si no la tienes, entonces sí te ves obligado a hacer toda la declaración correspondiente. Lo que nos pide la norma es que sí coloquemos alguna leyenda de donde el consumidor puede encontrar esta información. Para mayor información, visítanos, para mayor información, consulta, etcétera. Pero solamente esta regla aplica si tu superficie más amplia es menor a 78 centímetros cuadrados. De lo contrario, sí tienes que declarar todo. Muy bien, perfecto. Y cerramos, si gustan, con esta última pregunta, en donde Lorena López nos pregunta,
Si el logo de la empresa tiene cara de personaje como parte del logo, consideran que se debe eliminar por el numeral 4.1.5. Ok, mira, en este caso, cuando la imagen forma parte o el personaje forma parte de tu marca, tienes que revisar con el INPI, la recomendación es que revises con el INPI tu registro y qué es lo que va a suceder. ¿Por qué? Porque la autoridad está siendo muy estricta en ese sentido de que cualquier personaje sea eliminado. Muchos registros aún siguen vigentes, de hecho, pues vencen, me encontré por ahí uno que 2028 y así sucesivamente. Entonces, la recomendación es acude al INPI y también a través de COFEPRIS para ver qué es lo que puedes hacer en ese sentido, porque sí están siendo un poquito más estrictos en ese tema y sí están pidiendo rediseños para este tipo de productos que tengan personajes. Muy bien, Ode. Pues hemos dado lectura a gran parte de las preguntas que nos han compartido. Por cuestiones de tiempo. Vamos a dejar aquí. De todas maneras, se las vamos a compartir a Intertech a través de Oderay para que puedan acercarse a ellos para cualquier duda. Agradezco mucho a Intertech, como siempre, por el apoyo que nos dan en este tipo de capacitaciones, sobre todo de temas muy importantes, y para que todos ustedes estén pues informados y puedan evitar, como decíamos al inicio, cualquier sanción. Para finalizar, nada más también por parte de GC1 les recordamos que ahorita estamos invitándolos a que descarguen justamente nuestra app Infocode, para aquellos todos aquellos consumidores, todos somos consumidores en algún punto y podamos justamente consultar la información de de los productos que nos gusta consumir, si cumplen con normas y certificaciones. También pueden ver videos sobre el producto, y también para aquellos que ustedes necesiten, sean parte ya de GC1 y necesitan estar sus productos cargados en Infocode, no duden en acudir con GC1, llamar al centro de atención telefónica para que ahí les asesoremos para que puedan ser parte de esta comunidad de Infocode. Les estoy aquí compartiendo este código para que puedan descargar la app, puedan explorarla y puedan conocer diferentes marcas. Tenemos cerca de 200,000 productos ya dentro de la app, por lo cual les invito a que puedan descargarla. Y sin más, de mi parte, quisiera agradecer nuevamente y reiterar el agradecimiento a Oderay. Ode, también no sé si hubiese algo adicional que quisieras comentar para poder cerrar esta presentación. No, pues muchas gracias a todos por su participación, por su atención. Gracias a GC1 también por la invitación el día de hoy. Y reiterarles que cualquier duda o cualquier pregunta, con mucho gusto estamos a sus órdenes. Y es un cambio grande, pero pues bueno, vamos poco a poco cumpliendo y de verdad, dudas, preguntas, estamos abiertos a cualquiera. Con mucho gusto. Muchas gracias, Ode, por esta presentación. Gracias a ustedes por su asistencia. Los seguimos invitando a que se conecten de manera semanal a los diferentes temas que estamos presentando. Cualquier duda también, esta presentación, nosotros estamos grabando esta sesión y se sube a través de los canales de YouTube, y también Oderay pues ya compartió también sus datos. Cualquier duda, con gusto, podrán darle seguimiento a estas inquietudes que ustedes tengan. Que tengan todos muy buena tarde y fue un gusto compartir estos momentos con ustedes. Gracias a Intertech. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Buena tarde.